nuestra prédica para el día de hoy. Jesús, el reposo del Señor. Amén. Bendito y alabado seas. Entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y creó Dios, Génesis 1, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y se ocupó nuestro amado Dios, el poderoso Dios, el Dios de lo imposible. Se ocupó Dios, Jehová nuestro Dios, en ordenar lo que estaba desordenado y en llenar lo que estaba vacío. El Señor, haciendo todo este proceso de ordenarla y de llenarla, sobre todo de llenarla de vida, porque la vida se manifestó cuando Él dijo, hágase. Él se ocupó en estos 6 días. 6 días, dice la palabra de Dios. Y al 7º día descansó. Génesis 2, del 1 al 3. Dios reposó en el 7º día y dio instrucciones muy precisas al pueblo de Israel acerca de este último día. Pero ¿por qué este último día es importante? Dice así, Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de la obra que había hecho en la creación. Bendito Amén. Y alabado seas, Señor. Te damos gloria y honra, Señor. Cuando Él decidió darse a conocer y escogió un pueblo, entre muchos pueblos tal vez pudo haber sido, escogió un pueblo de un linaje escogido por Él, para Él darse a conocer, para Él manifestarse a los hombres a través de ese pueblo. Ese fue el pueblo de Israel. Y Él dio instrucciones precisas a Moisés sobre qué debía hacer acerca del 7º día, acerca del día de reposo. Y ese día de reposo está determinado, que ellos le llaman el Shabbat. ¿Qué significa Shabbat? Reposo. Donde, según las cuentas que se han hecho, corresponde al día sábado. Y que todo hombre, toda mujer, todo niño, todo anciano que hiciera parte del pueblo de Israel tenía que guardar el día de reposo. Y este mandato, mis amados, era tan estrictamente riguroso que la sentencia para todo aquel que no lo cumpliera, el de guardar el día de reposo, para todo aquel que violara este mandato, la sentencia era la muerte. Entonces, pero ¿por qué el día de reposo? ¿Por qué era importante para el pueblo de Israel? No digo era, todavía sigue siéndolo para los judíos, el día de reposo. ¿Por qué era importante? Era un día importante porque Dios lo escogió para él. Dios dijo, en este día me honrarán, en este día me santificarán. Era el día en que el pueblo de Israel celebraba fiesta para Jehová, para adorarlo, para santificar a nuestro Dios. Entonces ese día era un día sagrado, era un día santo, un día donde había que suspender toda actividad
laboral, toda actividad física. Eso era tan estricto que la comida del día sábado había que hacerla desde el día anterior. Y no se podía comer sino hasta el sábado después de las 6 de la tarde. En el tiempo actual, los judíos todavía practican estas costumbres. Bendito el Señor nuestro Dios. Hasta que llegó Jesús, en el tiempo y la época que tenía que llegar. Y en el transcurso de su ministerio, Él hizo cualquier cantidad de milagros. Cuando Él se presentó a sus hermanos, Él se presentó en la sinagoga. Llegó a las bodas de Canaán, de ahí salió y empezó a presentarse en la sinagoga, donde se reunían los hombres letrados, los hombres que conocían las leyes de Dios. Y estando en el día de reposo, en ese día, Él sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, hacía resurrecciones, toda clase de milagros hacía el Señor. Todo esto eran obras de misericordia. Pero su pueblo nunca lo entendió, o nunca lo quiso entender. El pueblo de Israel no pudo entender cómo es posible que este hombre venga a hacer todas esas cosas si es día de reposo. Y él siempre les juzgó y les decía, pero es que esto es un acto de misericordia. Si alguno de ustedes ven que su buey se le va un hueco el día de reposo, ustedes lo sacan. Entonces, ¿cómo no vamos a darle libertad a estas personas? ¿Por qué? Porque es que en el día de reposo, como era un día santo, un día para el Señor, un día santificado para Dios, ese día era un día para estar en la presencia de Dios. Pero los judíos no entendieron eso, porque eran religiosos. El mensaje estuvo ahí siempre con ellos. Era un día para estar en la presencia de Dios. No, pero en el día de reposo, donde tenían que dedicarse a buscar la presencia de Dios, se dedicaban a señalar, a juzgar qué hacía, qué no hacía el maestro, qué hacía este, qué no hacía el otro. Y así mucha gente, hasta hoy en las iglesias, llegan así a las iglesias. El día donde tienen que llegar con su corazón y su mente en reposo, llegan a eso, a las iglesias. Pero bendito el Señor que nos ha librado a nosotros, a esta nuestra iglesia, manantial del Espíritu Santo, de todas esas malas costumbres. Entonces, como Él permanecía en la presencia de Dios, ese día era el día que más milagros hacía. Porque era el día que la gente se reunía y empezaba a ir a buscar, pero lo buscaba desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista ceremonial, pero no a través de querer tener y mantener una relación personal con Dios, que fue como nuestro Señor Jesucristo nos lo vino a dar a conocer. Bendito el Señor. Entonces, en ese día de reposo, en Jesús se derramaba más la presencia de Dios, se derramaba más sobre Él la misericordia de Dios y podía hacer todas esas cosas. Bendito el Señor, aunque el poder de Dios y su unción permanecía siempre, todos los días, pero ese día en especial como que se manifestaba más el poder de Dios. Por eso, como nuestro Señor Jesucristo sabía que venía Él a dar libertad, Él por eso enseñaba, Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí en todos tus momentos de aflicción, en tus momentos de angustia, en tus momentos de debilidad. Venid a mí en los momentos de tentación. Venid a mí.
que yo los haré descansar. Es que solo en Él nosotros podemos encontrar descanso. Solo en Él, mis amados hermanos, nosotros podemos encontrar reposo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Él es nuestro reposo. Si solo en Él nosotros podemos tener paz, Él es nuestro reposo. En Él descansamos porque Él es el Señor del día de reposo. Él es el dueño del día de reposo. Él lo creó. Él lo creó, el día de reposo. Y como era su día, Él ese día se derramaba en poder, bendición y misericordia para su pueblo. Como dice Mateo 12, 8. Y es que ahora en Jesús nosotros nos reposamos el sábado, no reposamos el día del Shabbat. Nosotros en Jesús no reposamos un día a la semana. Nosotros en Jesús, mis amados, reposamos todos los días. Todos los días. Venid a mí, todos los que estén cansados y trabajados. ¿Cuántas veces terminando la jornada, mis amados, nosotros no llegamos y venimos ya de regreso a casa después de la jornada y elevamos nuestra conciencia a Dios? Y desde allí Él empieza a fortalecernos. Bendito el Señor Jesús, el que vive y reina por siempre. Y aunque Él ya no está físicamente, como en los tiempos que Él andó con los discípulos, con sus primeros discípulos, pero Él nos ha dado su Espíritu Santo. A todo aquel que en Él ha creído, recibe por garantía el Espíritu Santo. ¿Garantía de qué? De la promesa de salvación. Porque solo aquel que tenga el Espíritu Santo va a poder recibir la misericordia de la bendición de Dios el día que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Cómo uno va a poder tener el Espíritu Santo si no lo ha recibido? Si no ha dicho, yo creo en ti, Señor Jesús. Porque la única forma de tener el Espíritu Santo es recibiendo a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y quién es el único que puede salvar? Dios. Por eso Jesús es nuestro Dios. Entonces acudimos a Él en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de tristeza, de dolor, de soledad, de enfermedad, de toda necesidad. No tenemos más a quien acudir. Nosotros le podemos contar al hermano, a la hermana, la angustia, el problema que estamos pasando, pero no en sí es para que ellos nos ayuden a solucionarlo, sino porque nosotros necesitamos expresar esa angustia. Y Dios, que es grande en misericordia, Él escucha. Porque el hombre, la mujer que Dios ponga a escuchar tu angustia, Dios está oyendo a través de esa persona. Y esa persona no te va a juzgar, no te va a señalar por lo que está escuchando, siempre y cuando tus palabras no estén dirigidas en contra de nadie. Porque si las palabras van dirigidas en contra de alguien, pues Dios es sordo. Dios no te va a escuchar. Por eso uno tiene que saber cómo uno se acerca a Dios. Uno tiene que saber que cuando uno se acerca a Dios, Dios es santo. Y uno no puede estar en la presencia de Dios lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Uno tiene que estar en la presencia de Dios limpio, el corazón, limpia la mente. Bendito el Señor nuestro Dios, porque Él es el que nos reconforta en su presencia. Y no solo eso, es que cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, en Él nos deleitamos, en Él nos regocijamos. En la presencia de Dios es que nosotros podemos salir llenos de paz. Es donde nosotros recibimos confianza y seguridad. Porque Él nos llena de su misericordia, de su gracia, de su favor. No merecemos nada porque hemos sido unos viles pecadores, pero Dios se complace en un corazón contrito y humillado. Él quiere que ante nosotros, ante cualquier circunstancia, ante cualquier necesidad,
lleguemos a Él. Es que Él quiere ser el primero en todo. Amén. Él quiere ser el número uno. Que las primicias de todo lo que nosotros tengamos, las primicias de todo lo que nosotros estemos pasando, Él sea el primero que la reciba. Sea bueno o sea malo. Eso es lo que nuestro Dios quiere siempre. Entonces, cuando nosotros entramos, mis amados hermanos, en su reposo, que nosotros ya sabemos si tenemos claro o no, ante cualquier circunstancia, nosotros tenemos que llegar ante Él. Entonces, llegamos ante Él, es porque hemos reposado en nuestras obras, porque llegamos a Él rendidos, porque llegamos a Él cansados, sabiendo que nuestra única esperanza es Él. Amén. No hay otro como Él. Es Él. Él es el lugar de nuestro reposo. Y nosotros reposamos nuestras obras en Él como Él reposó de las suyas. Porque Él al día séptimo descansó de todo lo que había hecho. Y descansó porque Él ahora está viendo que todo suceda tal como Él lo creó. Amén. Para Dios no existe el tiempo. Para Dios primero pudo haber sido el pasado y después el principio. Él es principio y fin, todo al mismo tiempo, al derecho, al revés o viceversa. Todo es Él. Él está por encima del tiempo, aún está por encima de la eternidad, porque Él fue el que creó la eternidad. Cuando Él no había hecho nada, no estaban ni los ángeles. Y los ángeles y todo el reino de los cielos está en la eternidad. Luego Él está mucho más allá en el infinito. Bendito el Señor nuestro Dios. Entonces reposamos de nuestras obras como Dios nuestro Señor reposó de las suyas. Hebreos 4:10. Hay momentos en la vida, mis amados, complicados, de gran necesidad, de angustia. Todo el mundo, crea o no crea en nuestro Señor Jesús, ha pasado por eso. Muchos luchan y se levantan cada día por el bocado de comida para ellos, para sus hijos. Ese es su diario vivir. Mejor dicho, su diario vivir es sobrevivir. Esa es su lucha diaria, sobrevivir. Sobrevivir cada día. Lo viven de esa manera. Así lo viven. Hay quienes tienen muchos sueños y quieren hacer muchas cosas. Tienen unos sueños, uno los escucha a las personas que tienen una imaginación extraordinaria y sueñan, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto y esto y esto. Y yo decía, wow, resolvió esta persona todos sus problemas. Donde la solución de todos sus problemas para muchas de estas personas es el dinero. El dinero es lo que le soluciona todos sus problemas. Y enfocan sus sueños y hacen todo para conseguir dinero. Y en ese proceso de conseguir sus sueños, andan en afanes, en angustia, cruzan las líneas, abren puertas que no tienen que abrir y bueno, que toman malas decisiones, sin contar con Dios, sin pensar en las consecuencias. Todo eso viene después, cuando vienen las consecuencias de las malas decisiones, de todo lo que se ha hecho. En algún momento de la vida, a uno siempre le pasan factura, por parte o de lo que haya hecho con su vida. En algún momento de su vida. Y digamos que si ha sido una persona juiciosa en los caminos de Dios, se ha manejado a la altura y Dios tiene planes con la persona y la persona camina según el amor de Dios.
Con todo y eso van a venir las pruebas. Las pruebas son inevitables para el que cree y para el que no cree. Y son muchas las pruebas, porque Dios te va a probar en la fe, te va a probar en la obediencia, te va a probar en el amor. Dios te va a probar, y en todo ese proceso donde te prueba con la fe, con la obediencia y el amor, Dios está tratando algo muy importante en ti, amado hermano, hijo del Dios viviente. Está tratando tu carácter, donde tú vas a tener la oportunidad de levantarte con la vestidura de amor, levantarte tú con el escudo de la fe. Vas a tener la oportunidad de tener el yelmo de salvación por obediente. Tú sabes que no vas a tener forma de perderte para ningún lado porque tú tienes claro el mensaje. No vas a desviarte ni para la izquierda ni para la derecha. Las pruebas para un hijo de Dios son necesarias porque la formación del carácter, el que se va formando en nosotros, mis amados, en nuestro amado Jesús. Porque en cualquier circunstancia, nosotros siempre tenemos que mirar el reflejo de Jesús. ¿Qué haría Él ante esta situación? ¿Qué haría Él? El problema de todo este asunto es que muchos de nosotros, yo lo he sido también, llegamos como toros de frente a la embestida. No hacemos la pausa para pensar, para reflexionar. Uno tiene que hacer la pausa, respirar hondo, cuente hasta 10, tome aire. Mire, las pruebas están a diario. Para todo el mundo, a diario están las pruebas. Las pruebas uno no las escoge. Ellas vienen diseñadas por el Dios Santísimo, donde te va a coger en el momento que tú menos esperas, en el momento donde tú estás confiado, allí donde tú te sientes hasta fuerte. Allí es donde viene la prueba. Dios es un maestro. Los pensamientos de Él no son como los nuestros. Bendito el Señor. Las operaciones que Dios hace son extrañas. El trato que Dios tiene contigo no es el mismo que Él va a tener con otro. O con otro. Con Dios todo el mundo tiene un trato. Dios tiene un trato con cada persona. Crea o no crea en Él. Es que Dios es muy bueno. No porque no crean, Él lo va a abandonar a su suerte. Hay mucha gente que no cree en Dios y han sido exitosos, buenos hijos, buenos padres de familia, buenos hermanos, buenos compañeros, buenos esposos, pero no creen. Y lo han tenido todo, han sido exitosos, han triunfado en la vida, aquí pues en lo natural, pero han fracasado en el gran conocimiento, en la sabiduría de Dios, porque no han abierto su corazón para Él. Entonces, las pruebas, mis amados, todo el mundo las tiene, todo el mundo las pasa, todo el mundo las vive a diario. Y de todo esto siempre, mis amados, hay consecuencias. Por eso cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, nuestro Señor Jesús nos dice, si tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Porque es que el proceso de negarse a uno mismo viene cuando ya uno tiene la conciencia de que Cristo Jesús tiene que formarse en cada uno de nosotros. Donde Dios me quiere formar a su imagen, como Él nos creó.
Él quiere reflejar su gloria en cada uno de nosotros. Entonces el trato que viene de la circunstancia cualquiera que sea que esté viviendo, ese es el fin de todo. Ese es el fin de todo. Esto lo digo para los hijos de Dios, porque esta palabra es para los hijos de Dios. Bendito el Señor Jesús, el que vive y reina por siempre. Dice Pedro de Pedro, capítulo 5, del 6 al 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Por qué? Porque es que cuando la persona quiere hacer muchas cosas, todo lo quiere rápido. Nosotros nos ha pasado. Queremos que todo se resuelva, que todo sea ya. Es decir, si nosotros clamamos a Dios por una necesidad, esperamos la respuesta. Y casi que inmediata. No le dejamos tiempo a veces a Dios, a que Dios accione, que Dios arregle aquí, que quite acá, que ordene acá, que suba aquí, que baje acá. Tú queremos ya. Entonces el hombre natural se desespera. El Hijo de Dios se desespera y no espera que las cosas sucedan de una forma natural y fuerza, y quiere forzar y llevar a las trancazos las cosas. Dios sabe que nosotros tenemos que comer a diario. Dios sabe que tenemos que comer a diario. Él quiere que nosotros dependamos de Él. Él quiere que le pidamos, bueno, Señor, hay que resolver, Señor, lo del estómago, porque, Señor, pero Dios es tan sabio que mientras Él resuelve el asunto, ay, la misericordia de Dios, Dios mío, mientras Él resuelve el asunto, tú que estás fundamentado en tu palabra, te va a decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú esperas con paciencia allí hasta que se resuelva, y de repente, de la manera que tú menos esperas, ¡pum! Porque así es que son las cosas de Dios. No es porque por mucho que uno se aplique, uno va a recibir. Pues sí, uno espera, sí, que sea así, de esa manera. Así va a ser, pero no en el tiempo que uno quiere. Eso es potestad de Dios, mis amados. De Dios. No por bien que nosotros vayamos a hacer las cosas, vamos a recibir de inmediato, no. Dios tiene un plan con cada uno. Y hay que esperar siempre el tiempo. Por eso que dice el libro de Pedro, humillaos. ¿Cómo? Humillaos, someterse uno a Dios. Si está sintiendo angustia, sométase a Dios. Huya. Resistir al diablo, resiste, aguante. No se desespere. No se desespere, porque su defensor es Jehová de los ejércitos. Amén. Él es el que lo va a defender siempre. Amén. Para los que aman a Dios, dice el Señor. Este es un pasaje que está bien trillado en el pueblo de Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hasta la enfermedad. El problema es que nadie quiere estar enfermo. Ni yo. Ni yo. Yo apenas me siento enfermo, yo hago algo. Busco la ayuda del único que me puede sanar y que me sana. Y espero en el Señor y sus misericordias. Amén. ¿Cierto? Amén. Bendito el Señor. Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, para que Él te ponga en alto. Porque Él va a decir, mira mi hijo, a pesar de las circunstancias, mírala cómo está, míralo cómo está postrado ante Él, espera en mí, lo voy a bendecir. Y en un momento que tú menos esperes, Amén. te llega, porque que así Él lo ha hecho conmigo. Amén. Así Él lo ha hecho conmigo. Yo no esperaba que sucediera, pero Él me llevó mi esposa a la puerta de mi casa.
Yo no esperaba que sucediera. Yo no esperaba que sucediera y un día me resultó una llamada donde me dicen, vea, hay un plan de topografía para usted. Lo recibo. Y no estaba yo en los caminos de Dios. No estaba en los caminos de Dios, pero me llegó. Yo no estaba buscando. Yo sí quería estudiar, pero yo quería estudiar en otra cosa. Y me llegó esto, pues venga y vea usted todo lo que tuve que vivir cuando estudié topografía, donde el enemigo, eso nunca lo he contado, no me quería dejar graduar. Ahora entiendo ya, porque todo lo que Dios ha hecho con este siervo a través de esta profesión, llevando el mensaje allá a las obras, donde nadie predica la palabra de Dios, las sanidades que Dios ha hecho allá, las liberaciones que Dios ha hecho allá en las obras, por esa gente. Ahí llega gente de Dios, mucho, pero uno no lo escucha a ellos predicando el evangelio. Entonces el enemigo, que ya intuía eso, o medio sabía algo de eso, y Jehová lo reprenda, empezó a hacerme la fuerza. Yo no me gradué cuando tenía que hacerme graduar porque levantó a mis compañeros, a mis grandes amigos de esa época y firmaron una carta para que yo no me graduara en grado de ceremonia. Yo tuve que graduarme por ventanilla. Al fin y al cabo me gradué. Eso no detuvo el propósito de Dios. Amén. Bendito Dios. Bendito por siempre. Amén. Dios. Entonces, mis amados, Dios cuando lo va a bendecir a uno, Él no tiene nada que ver. Si le gustó al otro, si no le gustó, si el de acá tenía esto, si no tenía, Dios te va a bendecir. Y lo que Él tiene para ti, eso no te lo va a quitar nadie. Nadie te lo va a quitar. Lo único que tú tienes que hacer es confiar y esperar. Confiar y esperar. Amén, gloria a Dios. ¿Cierto? Amén. Bendito el Señor. Confiar, esperar. Como esperó nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Le dijo, Lucas 22, del 31 al 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque qué día era precisamente zarandearlo en la fe, era una prueba de fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Porque muchas veces la fe, mis amados, cuando uno es probado en la fe y la prueba es muy fuerte, uno se siente solo, desprotegido, desamparado, que no encuentra descanso, la gente no encuentra. Hasta la esperanza la pierde. Hasta la esperanza la pierde. Y Dios permite que vengan esas pruebas y muchas veces Dios le permite y lo suelta para que el diablo llegue y lo sacuda a uno, sobre todo cuando uno está como cómodo. Llega el diablo y le mueve a uno la silla, un remesón. Eso sí, Dios le dice, cuidadito con él, pues. Cuidadito con que se te pase la mano con él. No vas a tener problemas. Y entonces el diablo, que él es bien obediente cuando tiene que hacer esas cosas, lo zarandea. Y le dice, y luego el Padre, que tu fe no falte. ¿Cuándo nos falta la fe? Cuando uno dice, bueno, en esta prueba yo voy a levantarme. Y yo voy a entrar en el reposo de mi Señor, porque en Él pongo todas mis esperanzas. Amén. ¿Se acuerda uno de las promesas que Dios le ha hecho a uno? Pero en esa época solo tenía la promesa de salvación. Y por esa promesa, no, yo no voy a perder mi salvación, yo me voy a sostener aquí. Yo, si caigo, yo sé que Dios me levanta. En estos tiempos, mis amados, este siervo también ha tenido sus momentos de flaqueza. Miento si digo que no. Y lo que me ha sostenido es la misericordia de Dios y sus promesas. Yo cojo y de repente cojo y saco todos mis cuadernos donde están las profecías, las promesas de Dios y empiezo a leerlas.
Y empiezo a leerla. Y no pasó una sola vez, ni dos, ni tres, ni cinco veces. Muchas veces. Muchas veces, mis amados. Porque uno se reconforta en las promesas de Dios. Dios te dice, mira, no desmayes, mira todo lo que tengo para ti. Espera, espera, no te desesperes. Tranquilo. Y Dios te va levantando y te va fortaleciendo. Porque es una cosa si tiene Dios con su palabra, que Él no deja caído para siempre al justo. Amén. Y si un justo se cae, Él lo levanta. Amén. Bendito el Señor. Por eso Por siempre. es que yo no juzgo a nadie. No me gusta tampoco escuchar cuando se habla mal de alguien. Porque es que uno ha pasado por eso. Amén. ¿Con qué derecho entonces uno va a poder señalar el dedo a levantar la llaga en otro? Si uno también está en su lucha, si uno también está en sus procesos. Amén. Bendito. ¿Cierto? Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Dice Filipenses capítulo 4 del 6 al 9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué? La oración. Mira, es que lo que hace el milagro en tu vida no es tu necesidad. No es tu necesidad. No es porque tú quieras, Señor, tengo hambre y ya voy a comer. No, no es porque tú tengas hambre. Es porque tú te acercas a Dios y le pides por esa necesidad, pero le pides con fe. Amén. Es la fe la que hace el milagro. Amén. La fe es la que hace el milagro. No es la necesidad. Entonces sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque que ya mi causa está delante de Dios. Ya no tiene usted por qué preocuparse. Tal vez el problema no se vaya, el problema va a seguir ahí, pero usted descansa en Él. Ya usted sabe y espera el tiempo de Dios en su vida. Por lo demás, hermanos, continuamos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Es que hay que pensar en lo bueno, no en lo malo. Es que si yo no hago esto, me va a pasar esto. Y no se puede usted entrar al desespero. Usted tiene que... Lo que usted tenga en su mente, eso es lo que va a producir como una vibración, una energía que va a traer las cosas hacia usted. El mismo universo lo va a favorecer. La misma creación, si usted es positivo. Una persona puede tener una enfermedad por grave que sea la enfermedad, por difícil que sea de sanar, si usted logra guardar la calma y llenarse y fortalecerse en su mente, creyendo que usted se va a sanar, usted se sana. ¿Cuánta gente hay aquí? Ha pasado y testimonios de vida de gente que nunca han conocido de Dios, pero que han cogido las cosas con suavena, y de repente cambian hábitos, costumbres, los cambian por costumbres más saludables. Y sucede que su cuerpo recibe de una forma favorable esos cambios y se sana. Dios ha puesto la ciencia médica, ha puesto la medicina natural y tenemos su gran poder para su iglesia. Bendito el Señor Jesús por siempre. Eso es para nosotros los que creemos. El que no cree, Él va y utiliza por allá lo que Él puede utilizar. Y Dios lo sana. Si Él quiere. ¿Cuánto más con nosotros?
mis amados hermanos. Entonces uno tiene que siempre guardar la calma ante las circunstancias. Que la prueba, por dura que sea, no es sino eso, una prueba. Usted tiene, como hijo de Dios, tiene que saber identificarla. Va a ser probado en la fe, va a ser probado en la obediencia y va a ser probado en el amor. Todo esto para formar el carácter de Cristo en usted. Bendito el Señor. ¿Cierto? Ahora, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Es decir, que nuestro Señor Jesús quiere que lo imitemos en todo. A Él. El Dios y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Mientras nosotros, a las circunstancias que estemos viviendo en nuestra mente, adoptemos una mente positiva, conservemos la calma, hagamos la pausa y nos preguntemos, ¿qué haría mi Señor Jesús aquí? ¿Qué haría Él? La clave está en uno, digamos, como crearse ese hábito de hacerse uno esa pregunta y mantener uno la calma. Bueno, ¿qué haría Él? ¿Qué haría Él aquí? Pedirle al Dios Todopoderoso por la necesidad y esperar. Bendito el Señor. Por eso, el tener presente las promesas, como lo decía, es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Por eso las promesas de nuestro Dios son muy importantes. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Por qué? Porque creemos, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? En la promesa de salvación. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces las pruebas son necesarias. ¿Sí? ¿Comprenden? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿En dónde? En cada uno de nosotros. Cuando Él manifieste su gloria en nosotros. A la promesa final es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestra promesa de salvación. Y el Espíritu Santo es el que nos va a llevar por el camino que tenemos que caminar hasta alcanzar la meta, donde Jesús se va a formar en nosotros. Y el día que Él se vaya a manifestar, el día de su glorioso día, cuando Él suene la trompeta y que Él diga, suban acá, estos cuerpos mortales van a ser transformados en cuerpos inmortales, en cuerpos de luz, en cuerpos de gloria, como el de Él. Vamos a ver su rostro reflejado en nosotros como en un espejo. Él va a manifestarse en cada uno de nosotros. Todos nosotros seremos Él. Ese es el día que esperamos. Ese es el día del arrebatamiento. Nosotros no esperamos el arrebatamiento, la verdad. Esperamos el día de la manifestación
de Dios en nuestras vidas. Ese es el día que nosotros esperamos. Algún día el Señor nos va a permitir predicar sobre eso. Bendito el Señor Jesús por siempre. Pero es que la gloria de Dios puede llegar a nosotros antes de que Jesús se manifieste. Cuando nosotros recibimos de sus bendiciones, de su misericordia, hay una cosa que siempre sucede, ¿no? Cuando nosotros somos bendecidos, Dios siempre lo hace públicamente, así vean. Adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Así es que Él trabaja. Con todo lo que te han estado haciendo la guerra, Dios va a permitir que ellos vean con sus ojos cómo Dios te está bendiciendo. Los que te han dicho que tú no vas a caminar, que tú no vas a hacer nadie en los caminos de Dios, los que te han dicho que no te vas a sanar, esas personas son las que van a exaltar el nombre de Dios en tu vida. Ellos van a decir, verdaderamente hay Dios en los cielos. Y yo quiero de eso, porque así como Él lo hizo con esta persona, también Dios lo puede hacer conmigo. Claro, porque el testimonio de uno va a ser para fortalecer la fe de los otros, aún de los que te han hecho la vida imposible. Bendito sea el Señor. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendito el Señor Jesús. Por eso nos aferramos a la promesa de Dios. Donde la primera de todas es la promesa de salvación. Donde aún en los momentos de la tentación, porque esa es otra difícil. Dios no tienta a nadie, el Espíritu de Dios no tienta a nadie. Dios te pone prueba, pero el único que tienta es el enemigo. El único que te va a tentar es el enemigo. El único. Por eso, aún ante la tentación, se hace siempre necesario entrar en el reposo del Señor. Ante la tentación, yo pienso que uno siempre tiene que correr. Si usted no está fortalecido en la palabra de Dios, corra, como hizo José. Si está fortalecido en la palabra, pues solo acérquese al trono de la gracia y va a hallar misericordia, y Dios le va a dar la palabra para que usted rechace la tentación. Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? La profesión de la fe. Esa es nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza de hombre, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es que solo lo único que tenemos que hacer, correr, clamar a Dios en ese momento, y si estamos fundamentados en la palabra, con la misma palabra resistimos la tentación. Tienes las tres opciones.
Porque el nombre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Hay poder en Jesús. Amén. Hay poder en Jesús. Y no hay nadie que haya invocado el nombre de Jesús que haya quedado en vergüenza. Bendito el Señor Jesús. Entonces, de esta forma, mis amados, ya para terminar, así como nuestro Dios ordenó los cielos y la tierra, que estaba desordenada y vacía, así mismo Él va a ordenar nuestras vidas. A ordenar nuestras vidas y a llenarlas con su santa y maravillosa presencia. Mis amados hermanos, bienvenidos al reposo del Señor. Hoy damos gloria, honra, honor y alabanza, Señor. A ti, Señor Jesús. A ti, amado Espíritu de Dios, para que seas tú, bendito Dios, por tu gran poder, tu infinita misericordia, obrando, bendito Dios, grande y poderosamente en cada uno de tus hijos, para que ellos, Dios mío, aprendan siempre a entrar en tu reposo, en su momento de soledad, en su momento de tristeza, en sus momentos de angustia, en sus momentos de necesidad, en sus momentos de enfermedad, bendito Dios, cuando estén pasando por diversas pruebas, Dios mío, sé tú obrando milagros, bendito Dios, trayendo sanidad, liberación, consuelo, alegría, paz a los corazones, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Y como dice la palabra, soportamos las aflicciones, cualquiera que ésta sea, como buenos soldados de Cristo. Amén. Amén. Esto ha sido palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor.